Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Cuando presentamos los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, hablamos en uno de ellos del combate a la corrupción y de un conjunto de prácticas que distorsionan o distorsionaron la actividad de la institución y que estamos corrigiendo. Es el caso de la Fundación ISSSTE, Asociación Civil, que comentamos de pasada y que queremos profundizar más ahora. Adelante, por favor. Esta fundación se constituyó el 15 de noviembre de 2016 como asociación civil. Adelante. Quienes la fundan son José Reyes Baeza, que es el presidente honorario, que era el director del ISSSTE en aquel entonces, Rafael Manuel Navarro Meneses, y otros integrantes fundadores son José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Subiate, entre otros. Adelante. Actualmente la directora general es Norma Patricia Valencia, la representante legal Delia Mendías y el director de finanzas Guillermo Gómez Tagle. Adelante. Esta fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1,200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello. Es decir, el ISSSTE le da a esta fundación esos espacios y esta fundación a su vez los renta y obtiene un recurso por los mismos, recurso que el ISSSTE no tuvo. Adelante, por favor. Más adelante, la Fundación ISSSTE obtuvo unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE sin que haya mediado ni siquiera contrato, convenio, acuerdo, trámite alguno. Estando en la administración pública sabemos lo difícil que es obtener una oficina para otro ente, tiene que pasar por INDAVI, o sea, es un camino muy largo. Aquí simplemente esta fundación tiene unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE en San Fernando sin que haya mediado ningún tipo de trámite. Adelante, por favor. En el 2017 el ISSSTE entregó a esta fundación 5 millones de pesos. La justificación fue destinar ese recurso a la adquisición de sillas de acompañamiento en hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros, auxiliares auditivos, en fin, es decir, todo aquello que el ISSSTE podía hacer directamente sin necesidad de ninguna fundación. El propio ISSSTE podría adquirir dichas sillas y podría destinarlas a algunos de sus espacios o derechohabientes. Adelante. En los archivos de las direcciones administrativa y jurídica del ISSSTE no existe constancia alguna de compras efectuadas con dichos recursos. O sea que el ISSSTE no tuvo ninguna información sobre esos 5 millones de pesos, ni en qué se emplearon, ni el destino que tuvieron las cosas que eventualmente se compraron. De hecho, hasta casi 9 años después, esta fundación entregó a un hospital del ISSSTE un aparato para cuestiones de la piel. Eso es todo lo que se tiene como registro de la operación de esta fundación, que tenga que ver con el ISSSTE. Adelante. Dentro de las actividades que tiene esta fundación está la de ser donataria autorizada, o sea que puede pedir donaciones, obtener donaciones, deducirlas de impuestos para quienes hacen las donaciones, ayudar para que deduzcan impuestos a quienes hacen esas donaciones, utilizando el nombre del ISSSTE. Adelante, por favor.
Por otra parte, quiero comentar que comenzó el proceso de recuperación por parte de la institución de sus funciones y del deslinde con la Fundación ISSSTE desde la administración pasada. Ya desde el 8 de mayo del 2023 se presentó una demanda para recuperar los espacios entregados en comodato. Adelante. Esta demanda tuvo como consecuencia la recuperación de los espacios no arrendados. Esto ocurrió a fines del 2023. El 28 de septiembre de 2023 se dio la orden de devolución de espacios otorgados en comodato en general. El 9 de octubre de 2023 se dio una condena al pago de daños y perjuicios. Estas son resoluciones de jueces. El 25 de agosto de 2023, no obstante, el ISSSTE presentó denuncia penal por ocupación indebida de las oficinas del ISSSTE. Son los procesos que comenzaron ya desde la administración pasada. Adelante, por favor. Luego tenemos como parte de este proceso, ya en la presente administración, ya con nosotros, que el 13 de noviembre de 2024, como director general, solicitamos a esta fundación dejar de utilizar el nombre del ISSSTE y desocupar los inmuebles. El mismo 13 de noviembre solicitamos a la Secretaría de Economía revocar el nombre Fundación ISSSTE. El 6 de enero de 2025 solicitamos la entrega de las oficinas en el complejo de San Fernando, que está pendiente, por cierto, por una suspensión de un juez federal. Adelante, por favor. Luego, el 24 de enero de 2025, el juez que ha llevado estos casos aprobó la ejecución forzosa, incluso con uso de la fuerza pública, de los espacios no reintegrados al ISSSTE. El 4 de febrero de 2025 se notificó la terminación anticipada del convenio que se estableció en 2018 y el 5 de febrero de 2025 la denuncia ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por posibles faltas de corte administrativo. Adelante, por favor. En estos últimos días, con la resolución del juez, se han recuperado espacios que estaban siendo arrendados a empresas con cafeterías y servicios de este tipo. Entonces se han recuperado estos espacios. El 7 de febrero en el Hospital Zaragoza, el 8 de febrero en la Clínica de Medicina Familiar de Villa Álvaro Obregón, el miércoles 12 de febrero en el Hospital Regional 1 de octubre, el 13 de febrero en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, el 14 de febrero en el Hospital Fernando Quirós y el 15 de febrero en el Hospital General de Tacuba. Es decir, estos espacios se han venido recuperando apenas recientemente en días pasados, que son los que no se entregaron. Adelante, por favor. En las cafeterías estaba colocada una lona que decía esto, que los recursos se utilizaban para equipar con sillas cama hospitales del ISSSTE, era una forma de justificar la presencia de estas cafeterías. Sin embargo, como ya comenté, esos recursos de las cafeterías nunca llegaron al ISSSTE. Adelante, por favor. Tenemos como procesos pendientes de culminar la recuperación de 8 espacios. Afortunadamente ya recuperamos de los 15 que estaban pendientes 7. La recuperación de las oficinas que se encuentran en San Fernando y la cancelación del permiso para la utilización del nombre del ISSSTE. Adelante. Termino señalando que el caso de la Fundación ISSSTE es uno de esos ejemplos representativos del proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas que ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando los propios funcionarios públicos crearon instituciones privadas de intermediación
para desviar recursos públicos que podían haberse invertido directamente desde las instituciones públicas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Martín.